Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebub, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebub, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios. Echar fuera demonios. Habían pocas cosas que en el Antiguo Testamento todavía no se habían revelado. Casi todos los milagros del Nuevo Testamento se pueden encontrar de una u otra forma, se pueden encontrar en el Antiguo Testamento. El Señor Jesús multiplicó los panes. Dios el Padre en el desierto, a través de su siervo Moisés, provocó que por 40 años el pueblo de Dios tenía alimento, pan en el desierto. Sí, era la desobediencia del pueblo que fue la razón por que permanecieron 40 años en el desierto. Pero qué bonito saber, aunque el pueblo fue desobediente, Dios el Padre todavía los alimentaba. Interesante. El pueblo desobediente, pero Dios bueno. Resucitar los muertos, por ejemplo. Jesucristo resucitó la hija de un llamado Jairos en una ciudad llamada Naín, a otro, y luego, el más conocido de todos, en Juan capítulo 11, a Lázaro. En el Antiguo Testamento también podemos ver cómo el Señor resucita a ciertos muertos. El profeta Elías, el profeta Eliseo, y luego incluso los huesos del profeta Eliseo en una tumba. Cuando echaron a un hombre en esa tumba, al tocar los huesos, el hombre resucitó. ¿Cuánto poder tiene el testimonio de un hombre de Dios o una mujer de Dios a lo largo de los años, aunque todavía no esté el olor, la fragancia de su vida, todavía provoca vida? El Señor, de una u otra forma, los milagros del Antiguo Testamento se podían observar, o vamos a decir,
que lo que pasó en el Nuevo Testamento ya había pasado en el Antiguo Testamento de una u otra forma. Pero había algo que era nuevo, algo completamente nuevo. Sí, cuando David tocaba el arpa, dice la Biblia en 1 de Samuel, que el espíritu malo sobre la vida de Saúl desaparecía. Pero realmente tener poder sobre los demonios, el primero que empezó a echar los demonios fuera y a tener poder sobre ellos fue Jesucristo. Y en este pasaje que hemos leído incluso nos dice algo muy interesante. Dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, yo, luego Espíritu de Dios. Aquí encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, actuando juntamente. No porque los demonios son tan fuertes y los tres tienen que actuar juntos, no. Dios es uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Satanás nunca está a la altura de Dios el Padre. Acuérdate que Satanás fue un ex arcángel, como dice Isaías 14 y Ezequiel 28. Él estuvo en el monte del Señor. Él estuvo en alturas de los cielos. Pero en aquel momento él era aquel que llevaba o transmitía, como dice en hebreo, la alabanza y la adoración al Padre. Pero parece que en algún momento dijo, ¿para qué voy a transmitir todo? Me voy a quedar con un poquito. Y dice la Biblia que Dios el Padre tuvo que expulsarlo del cielo. Satanás, creado para estar en el cielo y lanzado a la tierra, al lugar a donde él normalmente está ilegal. La tierra no es para el diablo. La tierra fue creada por Dios el Padre para el ser humano. Dice Salmo 24, versículo 1, la tierra es del Señor. Y dice en Job, y todo lo que hay debajo del sol y del cielo es del Señor. El diablo fue creado para estar en el cielo, pero por su pecado, por su rebeldía, lo echaron fuera. Sí, de vez en cuando aparece en un otro momento delante de la presencia de Dios, pero no humilde para adorar o humilde para reconocer la grandeza de Dios, sino para acusar a los hermanos. Cuánta acusación suena delante del trono de Dios de personas usadas por el mismo diablo. Satanás inspira a personas para acusar. Él acusa. Él es el padre de la mentira. Él es el padre de las acusaciones. Y toda persona que acusa ha tenido anteriormente contacto con el diablo. Dice la Biblia que el Señor vino. Aquí lo podemos leer en Mateo capítulo 12. Luego se puede leer en Marcos 3 y Lucas 11. Y dice que le trajeron un endemoniado que era ciego y mudo. Y le sanó, y él hablaba. Y dice, y toda la gente estaba atónita. ¿Toda? Bueno, casi. Menos aquellos que dice que habían venido desde Jerusalén para observarle. ¿Sabes, querido? Gente vendrá a visitarte, pero no para aprender, sino para acusarte. Marcos, capítulo 3, versículo 22 dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebub. Hay personas que se acercan a ti, pero no porque quieren observarte de cerca para aprender, sino para acusar. Interesante. No por aprender,
sino por buscar algo como una excusa para su fracaso. Si yo hubiera sido Pedro, le hubiera dicho: ¿cómo? ¿Cómo podéis decir que mi Señor, mi Maestro, Rabuni, el Señor Jesucristo, Él echa a los demonios fuera por Beelzebub? Tengo una pregunta. ¿Y vosotros qué poder tenéis? Ninguno. El Espíritu Santo está presente en todo lugar, pero es imposible cuando uno habla mal y tiene un corazón podrido que sea muchas veces usado por el Señor. El Señor te puede usar aunque estés podrido, pero Él no te ha aprobado. Estar aprobado por Dios es otra cosa. Ser usado es una cosa, ser aprobado es otra. Aprobado por Dios significa tener acceso a la presencia y al corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor echa fuera los demonios, o el demonio mejor dicho, porque en verdad era mucho, pero el jefe de ellos le llaman el Ishios, en griego el fuerte, el hombre fuerte. Y dice el Señor: mas los fariseos, al oírlo, los fariseos oyeron lo que decían de Jesucristo. Y ellos, llenos de pura envidia, como dice luego la Biblia, dice que Pilato se dio cuenta que por envidia estaban entregando a Jesucristo. ¡Qué vergüenza que un hombre pagano, romano, se diera cuenta que supuestamente, entre comillas, creyentes, sumos sacerdotes, entregando al Señor! La envidia se revela, la envidia se nota, la envidia siempre sale a la luz. Dice la Biblia, al oír lo que decía la gente envidiosa no soporta que otros hablen bien de ti. Siempre que oyen hablar bien de ti, intentan ensuciar tu nombre y tu reputación. Y dijeron: por Beelzebub, echa fuera los demonios, príncipe de los demonios. El señor de las moscas, Beelzebub. Beelzebub, en arameo, el señor de las moscas. Ese nombre Beelzebub es un nombre cual Dios el Padre le da en el Antiguo Testamento a ciertos ídolos, el señor de las moscas. ¿Sabes, querido? Donde hay carne podrida, donde la carne está podrida, se acercan las moscas. Cuando uno tiene mucha carne podrida, está rodeado del poder de Beelzebub. Pero no el Señor Jesucristo, no el Espíritu Santo, no Dios el Padre. ¡Ay, qué ofensa, Señor! Dice la Biblia, aquí el Señor Jesucristo explicando, y dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad, toda casa dividida contra sí misma no permanece. Aquí el Señor habla primero de un país, de una ciudad, de una casa. Un reino, una ciudad, una casa. Un reino dividido, una casa dividida y una casa, o mejor dicho, una ciudad dividida. Todo lo que está dividido no trae fruto. No avanza y antes o después no puede permanecer. Dice el Señor: todo reino dividido. Todo reino dividido. Toda ciudad dividida. Y toda casa dividida. Para el diablo es muy fácil atacar a los hijos. ¿Cómo? Dividiendo a los padres. Cuando hay división en el corazón, no en primera línea solo un divorcio, porque eso ya, el divorcio
solo revela lo que ya había en los corazones desde mucho tiempo. Antes que venga el divorcio ya se habían divorciado en el corazón, en el amor, en las emociones. Y cuando el diablo quiere atacar a los niños, trae división entre los padres. Cuando quiere atacar la iglesia, trae división entre el liderazgo. Cuando quiere atacar una ciudad, trae división entre los gobernantes. Y cuando quiere atacar una nación, un reino, también quiere traer división entre aquellos que normalmente tenían con buen corazón, tenían que llevar este país. Dice el Señor, todo reino dividido. Es imposible, dice el Señor, que Satanás eche fuera a Satanás. Dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanece su reino? Y dice el Señor, y si yo echo fuera los demonios por Beelzebub, entonces cuéntame, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo está aquí, querido. Querido oyente, hay una persona que ahora mismo te está rodeando. Una persona preciosa. Una persona que es tan poderosa que su presencia impide que los demonios te hagan pedazos. El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Como dice en hebreo, Ruach HaKodesh. El Espíritu de la santidad de Dios. Dios, el Espíritu Santo está aquí. Dios, el Espíritu Santo está aquí. Esta mañana, orando, a solas con el Señor. Porque es bueno, querido oyente, tomarte tiempo con el Señor. Dice la Biblia en 2 carta de Corintios 13, versículo 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y luego dice, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. El Espíritu Santo, su comunión, su presencia, su amor. Ay, cuánto le necesitamos, pero honestamente, que poco le conocemos. Por lo menos en mi vida es así. Y yo le he confesado, Señor, te necesito tanto, 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 tanto. Pero te confieso, Señor, lo poco que te conozco. Y cuánto te necesito, Señor. Y esta mañana cuando estaba a solas con el Señor habló a mi corazón y me dijo, hijo, lo que yo era para los 12 apóstoles, el Espíritu Santo es para ti. Yo estaba orando en el campo, dije, wow, Señor, háblame otra vez, explícamelo. Y el Señor me dijo, lo que yo era para los 12 apóstoles, yo les acompañaba, hacía los milagros, ellos aprendían de mí. Lo que yo era para ellos, yo quiero que el Espíritu Santo sea para ti. Porque cuando tú veas al Espíritu Santo, me verás a mí y verás al Padre. Y me arrodillé. Allí donde estaba, me puse de rodillas y dije, sí, Señor, Espíritu Santo, Jesucristo es el Señor. Él es el Salvador. Él vino, murió por nosotros. Murió en la cruz, pero al tercer día resucitó. Tu palabra dice que Él fue al cielo. Él es omnipresente en el cielo como sumo sacerdote. Pero aquí en la tierra está a través de ti, Señor.
Y yo dije, sí, Señor, Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, te necesito. Te pido, por favor, que tú seas para mí lo que Jesucristo era para los 12 apóstoles. ¿Sabes, querido? La dependencia del Espíritu Santo es la voluntad de Dios para nosotros. Dios el Padre quiere que nosotros seamos dependientes del Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo de Dios. Él es el Espíritu Santo. Él habla, Él corrige, Él te guía, Él te protege, Él te enseña, Él te sana, Él te libera, Él te revela. El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios está aquí. El Espíritu Santo, para glorificar a Jesucristo. No te estoy hablando de sus dones. No te estoy hablando de lo que Él puede. Te estoy hablando de lo que Él es. El Espíritu Santo de Dios. Bienvenido a nuestra vida, tan necesitado, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo de Dios. Revélanos a Jesucristo. Bautízanos con fuego, con poder. Danos esa autoridad, Espíritu Santo, para reprender, Señor, a todo poder diabólico. Y te pido, Espíritu Santo de Dios, danos espíritu de fe, el espíritu del temor a Dios, para reprender a todos los poderes diabólicos y para poder proclamar en voz alta: Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Señor. ¿Sabes, querido? Dice Jesucristo: por el Espíritu echo fuera los demonios. Queridos, si Jesucristo echaba fuera los demonios por el Espíritu, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? Jesucristo, nacido por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, protegido por el Espíritu Santo, usado por el Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo fue nacido por el Espíritu Santo. A la edad de 30 años, dice que fue allí al Jordán, fue bautizado y los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios, como una paloma, vino sobre él. Y dice en Mateo 4 y Lucas 4, guiado por el Espíritu Santo al desierto. Y dice Lucas 4:14, y regresó en el poder del Espíritu Santo. Y dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Queridos, no te estoy hablando de los dones del Espíritu Santo, no te estoy hablando de las profecías, ni de visiones, ni de hablar en nuevas lenguas. Te estoy hablando de la persona más dulce, cariñosa, amorosa. El Espíritu Santo de Dios que vino para glorificar a Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios que trae unidad entre aquellos que en verdad son cabezones. El Espíritu Santo de Dios puede sanar toda enfermedad. El Espíritu Santo echa fuera todos los demonios. El Espíritu Santo quiere que solo se hable de Jesucristo. Él nunca te inspira para que tú hables de Él. Si no fuera Jesucristo el que nos hubiera hablado del Espíritu Santo, nosotros el Espíritu Santo ni nos hubiéramos dado cuenta. Pero el Espíritu Santo, Él hubiera seguido obrando. Porque Él nunca quiere la gloria para Él. Él nunca quiere glorificar a un hombre. El Espíritu Santo de Dios, su mayor gozo es que Jesucristo sea adorado, el Padre amado y el reino anhelado. El Espíritu Santo de Dios está, querida,
El Espíritu Santo de Dios está en tu vida, como dice en Génesis 1. Y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de la tierra de las aguas, esperando que suene esa palabra de fe. El Espíritu Santo de Dios que echa a los demonios fuera. El Espíritu Santo de Dios que el mundo no puede ver. Pero vosotros le conocéis porque estará con vosotros y en vosotros. En vosotros para transformarlos, pero con vosotros para usarlos. Tanto que el profeta dijo, no por fuerza de un ejército, no por fuerza, no por ejército, no por ser humano, no por inteligencia de ser humano, sino por la dependencia del Espíritu Santo de Dios. No por fuerza y no por ejército. Dios tiene fuerza absoluta. Dios tiene un ejército, su nombre es Dios de los ejércitos. Pero aún eso, dice Dios el Padre, siempre que yo quiero hacer algo, no es por ejército, ni por fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. El Espíritu Santo va a salvar tu familia. El Espíritu Santo va a restaurar tu matrimonio. El Espíritu Santo de Dios está aquí. El Espíritu Santo nos protege. El Espíritu Santo nos rodea. El Espíritu Santo nos bautiza con fuego, con una pasión, un amor, un cariño. Si alguien me pregunta, pastor, ¿cuál es la señal que una persona está llena del Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Te tengo que confesar una cosa. Para mí observar y mi experiencia, la obra primordial del Espíritu Santo es esta. Es un amor profundo a Jesucristo y al Padre. Es el Espíritu Santo que quiere provocar en cada ser humano un amor, un cariño, un deseo, una sed para vivir con Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que prepara a la novia para la gran boda cuando venga Jesucristo en el trono blanco y Él se siente encima y todo poder diabólico tiene que doblar su rodilla. Dice el Señor, pero si yo echo fuera por el Espíritu Santo de Dios los demonios, ¿cómo podéis decir que lo que yo hago es del diablo? ¿Cómo podéis decir y blasfemar eso? Dice el Señor en Mateo 12:29. Tengo una pregunta. ¿Cómo puede alguno entrar, dice, en casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Sabes, querido? Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él nació por la Virgen María en aquel momento que ya era virgen. A la edad de 30 años, Él fue bautizado para cumplir la ley a través de Juan Bautista. Allí en el Jordán fue bautizado. Sí, pero el Dios el Padre lo bautizó en fuego. Juan usó agua, el Padre fuego. Y entonces dice la Biblia que el Espíritu Santo lo guió al desierto para ser tentado por el mismísimo diablo. ¿Sabes por qué Jesucristo fue primero al desierto y no primero a la ciudad, o primero al templo, o primero a una sinagoga? Porque Jesucristo tiene razón. Él dice, nadie puede venir a la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata. Jesucristo, cuando fue al desierto, fue para tener un enfrentamiento con el mismísimo diablo.
Jesucristo nunca tuvo que decir, te ato, evangelio, ich binde dich. Él nunca lo tuvo que hacer. Él con su vida ataba a los demonios. Con su presencia dejaba atemorizar a los demonios. Pero Jesucristo, antes de sanar, antes de resucitar los muertos, antes de echarlos fuera a los demonios, Él tuvo que preocuparse de aquel que tenía el poder. Como dice la Biblia en Lucas 11. Dice que si el hombre fuerte, armado, cuida su palacio, dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. El diablo tuvo paz hasta que Jesucristo fue sumergido en las aguas del Jordán. Porque entonces se abrieron los cielos y el Espíritu Santo de Dios vino sobre Jesucristo y Él se fue al desierto. Y dice aquí en Lucas 11, 22, pero cuando viene uno más fuerte. Jesucristo es más fuerte. El diablo te da duro, pues tú le vas a dar más duro. Más. Hijitos, vosotros le habéis vencido, porque aquel que está en vosotros es más grande. Más fuerte. Dice, pero cuando viene uno más fuerte que Él. Jesucristo es más fuerte que todo poder diabólico. Jesucristo es Dios. Jesucristo, príncipe de la gloria. Jesucristo, príncipe de todo lo que se llama príncipe. Señor de todo aquello que se cree ser Señor. Y Rey de aquellos que llevan coronas. Porque la corona de Cristo, no de oro, no de plata, la corona de Jesucristo, Él va coronado con el amor y la alabanza, la adoración y el cariño, la búsqueda, el hambre del necesitado. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo, Alfa, Omega, principio y fin. Pero cuando viene uno más fuerte y le vence, Jesucristo fue la primera persona en todo el universo que pudo reprender al diablo en el desierto a través de aquellas tentaciones. Toda clase de tentación vino sobre el Señor, dice la carta de los Hebreos, capítulo 2. Pero Jesucristo no pecó. Y dice, y le vence. Queridos, nosotros no solo vencemos al diablo chillando, clamando, alabando. No. En primera línea, vencemos al diablo obedeciendo. Algunas veces tú no tienes que decir, te ato, hombre fuerte. Es tu amor, tu búsqueda. Es el perfume, la fragancia de su presencia que te acompaña. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabes, querido? No te imaginas lo mucho que tú estás involucrado en una guerra. Es una guerra que no nos podemos imaginar. Una guerra de una dimensión galáctica, incluso más todavía. Pero cuando viene uno más fuerte y le vence, le quita todas sus armas, dice la Biblia que Jesucristo despojó a los demonios. El apóstol Pablo, escribiendo a la carta o a la iglesia de los Colosenses, una iglesia que él no había visitado, pero tenía un buen mensaje para ellos. Dicen Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, dice, quitándola del medio
y clavándola a la cruz. Y ahora oye, querido, Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo triunfó. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Nombre amado, nombre adorado y nombre temido por los demonios. Su nombre está sobre todos los nombres. Dice la Biblia, Él anuló, Él quitó y Él clavó. Él anuló lo que estaba contra ti. Él lo quitó. Lo que hay siempre enfrente de tu rostro. Esa vergüenza, esas acusaciones, y la clavó a la cruz. Por eso la próxima vez que el diablo quiere acusarte de algo que el Señor anuló y lo quitó de tu vida y lo clavó a la cruz, dile al enemigo, si tú lo quieres, vete a la cruz, pero no se va a acercar a la cruz. Y te digo por qué. Porque cuando Cristo estaba crucificado, cuando aquellos clavos le apretaban sus manos al madero y los pies traspasados por un clavo, la serpiente, Satanás, allí a los pies de la cruz, pensando que había ganado, y entonces se cumplió lo que el Señor dijo en Génesis a la mujer, que le iba a pisar la cabeza. Fueron los dos pies clavados que destruyeron el cráneo del diablo. Jesucristo pisó sobre la serpiente. Jesucristo es Dios, God Almighty, Dios omnipotente. Él anuló, Él quitó y Él clavó. Él anula lo que hubo en tu vida, querido. Él quita de tu mente esa vergüenza y la clava a la cruz, y despojando a los príncipes, lo despojó, lo dejó sin nada. Como dice aquí en Lucas 11, y quitándole su armadura en la cual él confiaba. Y dice, y luego reparte el botín. ¿Sabe lo que a mí me encanta, querido? Jesucristo no solo ganó el botín, Él repartió el botín. ¡Wow! Él ganó para nosotros. Todos nosotros hemos pecado y todos nosotros nunca podíamos haber conseguido lo que teníamos que hacer. Todos nosotros íbamos en camino al infierno, pero Jesucristo ganó la batalla y repartió el botín. El botín. Todo lo que te han robado 7 veces va a venir de nuevo y lo vas a recuperar, querido. Dice la Biblia en Marcos 3, misma situación. Se aculpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni podían comer ni un pan. Y dice la Biblia, cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Queridos, cuando uno anda con Dios, hasta las personas que te rodean, algunas veces ni reconocen lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebub y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Y oye lo que dice, ninguno puede entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá sacar su casa y sus bienes. Sus bienes. Una palabra muy interesante, sus bienes.
La palabra bienes, en griego skyllo, significa también vasija. O también significa armadura, instrumento, cuerpo. Pero la misma palabra, skyllo, la usa el apóstol Pablo. Él la usa cuando dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. Y ahora oye esta palabra, y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La palabra esposa en griego, ¿sabes lo que significa? Skyllo. Nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes, su esposa, su armadura. La palabra skyllo significa también vasija, y la esposa es llamada en la Biblia vasija. La esposa en los proverbios es llamada el pozo. Dice la Biblia, bebe pozo de tu propia, o mejor dicho, bebe agua de tu propio pozo. Con cuidado con otros pozos. Y dice el Señor, que te ganes a tu propio skyllo, esposa. Nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte si primero no le ata. ¿Es posible entrar a la casa del hombre fuerte? Sí. Pero hay que hacerlo bien. Tienes que atarlo. Dice el Señor en Mateo 18, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Querido, todo en esta tierra puede ser atado. Todo. Everything. Alles. Tutti, como dice el italiano. Todo. Todo puede ser atado. Todo puede ser atado. En griego, atar, algunas veces, o mejor dicho en hebreo, atado significa no permitir. Tú decides lo que se permite en casa o no. Tú decides lo que en el espíritu te rodea o no. Tú tienes que dominar en medio de tus enemigos. Ponte en el nombre de Jesucristo, querido. Ponte la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, los zapatos, la bota de predicar el evangelio de la paz. Toma el escudo de la fe, con cual puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ponte el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. La verdad es que la armadura en verdad es una persona. La armadura del cristiano es una persona. Ponte el cinturón de la verdad. Jesucristo es la verdad. La coraza de la justicia. Jesucristo es tu justicia. Ponte la bota de predicar el evangelio de la paz. ¿Quién es tu paz? Jesucristo. ¿Cuál evangelio predicas? El de Jesucristo. Tomando sobre todo el escudo de la fe. ¿En quién crees? En Jesucristo. Y poniéndote el yelmo de la salvación. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesucristo. Y tomando la espada del Espíritu. La espada. ¿Quién es llamado? La palabra. Jesucristo, el Verbo. Querido, domina en medio de tus enemigos. Dice el Señor que Él sanó a un hombre ciego y mudo. ¿Por qué? Y ahora un secreto. Porque Jesucristo entró a la casa del hombre fuerte, entre comillas, entró y sacó de nuevo lo que el diablo le había robado a ese hombre. Jesucristo entró, entre comillas, espiritualmente, a la casa del hombre fuerte, porque Él lo explica, y arrebató los bienes de ese hombre, de poder hablar y ver de nuevo. Queridos, todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Nosotros cristianos tenemos que dominar a esos poderes diabólicos. Tú y yo no somos una víctima. Aquel que vive en nosotros es más grande, más fuerte que aquel que está en el mundo. En el nombre de Jesucristo, ponte de pie, repréndele al diablo, dile a los demonios, te ato en el nombre de Jesucristo, destruyo tu poder, destruyo tu influencia, te cierro la puerta en el nombre de Jesús. El Señor lo dice, querido, que el reino de Dios está aquí. Cuando uno
echa demonios fuera, es una señal que el reino de Dios está cerca. El reino de Dios. Cuando nosotros decimos, Padre, tu reino venga, ¡bum!, demonios salen. Cuando nosotros, como dice Mateo 2:11, arrebatamos el reino de los cielos, el reino de Dios está aquí. El reino de Dios, glorificando a Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, con el poder del reino. ¿Qué pasaje más interesante? Es interesante, querido, que en toda la Biblia, uno de los poquísimos pasajes donde, aparecen pocos versículos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el reino de Dios juntos, aparece ahí estos dos pasajes. ¿Por qué? Porque hay otro personaje con su reino. Existen dos reinos: el reino de las tinieblas, el reino del diablo, donde hay oscuridad, pecado, todo lo podrido. Querido, no me cuentes que eres cristiano si eres corrupto. No me cuentes que eres cristiano si eres un mentiroso. Eso es imposible. Imposible. Imposible, never, jamás. Queridos, la Biblia dice que existen los hijos del diablo y los hijos de Dios. Queridos, en el nombre de Jesucristo, ponte la armadura de Dios. Arrebata el reino de los cielos sobre tu casa, sobre tu familia, y proclama con fe. Y dile, Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero una cosa sí sé: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Y por qué yo y mi casa? Porque no estoy dividido contigo, y mi casa va a permanecer. Mi casa va a permanecer. Mi vida va a permanecer. Esta nación va a permanecer. Y dice, Señor, ¿cómo puede entrar y arrebatar los bienes? Hay cosas que el enemigo te ha robado, querido. Hay cosas que él te ha robado. Y alguien tiene que entrar a la casa del hombre fuerte y arrebatar. Y no estoy hablando en primera línea de materialismo. No. Alguien en esta nación tiene que ponerse las pilas. Atar al hombre fuerte, reprender a todo poder diabólico, entrar a la casa del hombre fuerte y arrebatar las multitudes y los millones para que sean salvos en el nombre del Señor Jesucristo. Porque, querido, contra más prediques el Evangelio, más oposición hay. Más serás atacado, no solo de los demonios, sino de personas que vienen, como lo escribe, de Jerusalén, espiritualmente. Personas que tenían que ayudarte, son personas que te acusan y te frenan, o por lo menos lo intentan. Pues hablo bonito, lo que he aprendido con el tiempo. Que tu enemigo no crece, pero tú sí. Tú creces conforme a tu capacidad, a tu presión, a tus ataques. Y querido, de todo corazón, si el diablo dice que tú no vas a salir de esta situación, quiero decirte, the devil is a liar. El diablo es un mentiroso. Y tú vas a salir gloriosamente de esta situación. Vas a alzar tus ojos a los cielos y vas a decir, Papá, Señor Jesús, Espíritu Santo, no sé cómo me has sacado, pero quiero decirte gracias de todo corazón. Queridos, en el nombre de Jesús, vamos a ir, le vamos a atar al hombre fuerte, vamos a destruir su poder y vamos a ganar nuestra casa, nuestra ciudad y nuestra nación para Jesucristo.